Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. Y hoy vamos a hablar de un nuevo libro que publicó Rosario Lázaro Igoa, esta escritora salteña que vive hace muchos años en Australia. Como saben, ella es traductora literaria, además de investigadora y cronista de prensa, licenciada en comunicación, doctorado en estudios de la traducción por la Universidad Federal de Santa Catalina de Brasil, con varios libros publicados. Coeditó y tradujo del portugués la antología Crónicas de Melancolía Eufórica de Mario de Andrade. También del inglés tradujo Dinosaurios en otros planetas de Daniel McLaughlin. Y de su autoría tiene Mallito, de 2006, varios cuentos en antologías colectivas de Brasil, Bolivia, Francia, Paraguay, Uruguay. Y en Criatura publicó las colecciones de cuentos Peces Mudos y Cráteres Artificiales. Este último, publicado en 2021, fue segundo Premio Nacional de Literatura. Ahora tengo en mis manos este flamante libro que es Hasta el Sol y todas las ciudades en el medio. Bueno, es un libro de cuentos, crónicas, historias. Ya nos lo va a contar un poco mejor Rosario, que está del otro lado de la línea. ¿Estás allí? ¿Cómo estás? Hola, Malena. ¿Cómo andás? Bien. ¿Me escucha bien? Bien, lo más bien. En Cabo Santa María. En Cabo Santa María estás, allá, Exacto. en La Paloma, para los que no saben de ese otro nombre. Exacto. Bueno, Cabo Santa María es uno de los protagonistas, ¿no?, de este libro, está muy presente. Sí, el Cabo Santa María siempre, el otro día justo conversábamos también en la presentación en Sociedad del libro, que fue el martes. Y bueno, es como el origen, pero también es el destino y es el contrapunto de muchas de estas crónicas. Decimos crónicas, se podría decir de otras maneras, ¿no? Son textos de no ficción, la mayoría de ellos, en realidad todos ellos, con deslizamientos. Pero justamente el Cabo Santa María a veces también es el término de comparación de otros lugares, ¿no? Y creo que, bueno, algo que conversábamos era, hasta el Cabo Santa María sirve como término de comparación de cómo, por ejemplo, es el mar en otro espacio, en otro lugar, en otro océano, y es en comparación con el del río, con el océano Atlántico y el Cabo Santa María siempre. Entonces sirve como origen. Yo pasé toda la infancia, adolescencia en este lugar y es un lugar al que he vuelto siempre. Y nada, en cierta forma también sirve eso como contrapunto, y es el origen, pero también es el contrapunto y es el destino al que siempre vuelvo. Sí, hay como un origen en el agua, ¿no? Es como el agua es como también central. Sí, en ese sentido se hermana con los volúmenes de cuentos, sobre todo con Peces Mudos, en el libro de 2016, que es una reunión de cuentos. En todos ellos aparece el agua con muchísimo protagonismo, ¿no? Y en este caso, Hasta el Sol y todas las ciudades en el medio, que es este libro de crónicas reunidas, es netamente acuático. Hay momentos en los cuales las crónicas no son de lugares con agua, pero siempre se siente la añoranza del océano o de los ríos. Entonces, en claves diferentes, de alguna forma, es volver sobre ese origen del agua, del océano, y la proximidad del océano constante que viví durante toda mi niñez y adolescencia, y que pauta también todas estas crónicas, que algunas son de lugares muy distantes, otras no tanto, ¿no? Esto del agua en la que te metes realmente, en la que estás mucho tiempo, o sea, tenés una interacción como surfista como muy potente, muy fuerte, y eso seguramente marca tus historias, ¿no? Desde este punto de vista, de esta vivencia. Sí, es curioso que lo preguntes, Malena, porque en realidad yo no los veo como campos que se corten, que se intersecten, el campo de los libros y el campo del agua. Y la crónica que abre el libro se detiene en eso. Yo empecé a escribir sobre las olas y empecé a escribir sobre el mar, y en un momento me doy cuenta que siempre traté, a nivel consciente, que no siempre lo logramos, de mantenerlas como lugares separados. Por ejemplo, yo empecé navegando cuando era muy chica, por cuestiones de estar en La Paloma, ¿no? Y navegaba con mi padre, y después, por primos y demás, me empecé a correr olas, y eso ha sido uno también de los, así como un motor muy importante en decisiones que he tomado, ahora que lo veo a la distancia.
y de alguna manera eso ha acompañado también la literatura, de una manera que tal vez no se exprese directamente. Nunca había escrito sobre el correr olas, por ejemplo. Esa primera crónica se detiene en eso. Había alguna mención en algún cuento de los volúmenes anteriores, pero no en el hecho de esa observación tan atenta y de esa acción tan precisa, ¿no? Que es el hecho de esperar una ola, por ejemplo, ¿no? Que está escrito en esa crónica y que siempre me había generado un poco de suspicacias. Yo leo mucha literatura sobre deportes y me interesa, ¿no? O sea, es algo que no me es ajeno, pero nunca me había animado a desarrollarlo y en clave autorreferencial, si se quiere, porque en este caso estoy hablando en tercera persona, pero se entiende que soy yo. O sea, es la primera crónica, es la única que se despliegue. En todas las demás es narrada o escrita, ¿no? Desde la primera persona. Pero me animé y creo que salió. Es un texto que realmente se detiene en esos momentos tan precisos, ¿no? Y tan únicos, que es cuando una ola quiebra, por ejemplo, ¿no? Al margen de que seas bañista o que seas o observadora nada más, ¿no? Claro, no, es que, bueno, la experiencia de los sentidos siempre está permeando, ¿no? La escritura, obviamente, y en este caso, bueno, es como el cuerpo en el agua, o sea, has puesto el cuerpo, está en tu memoria corporal, no lo podés negar, o sea, en la escritura obviamente que aflora esa experiencia del agua todo el tiempo, de alguna manera, ¿no? Me imagino. Sí, no le había dado espacio. Aunque no tenga el contenido, digo, en la forma, en algo. En lo temático no estaba tan expreso, o sea, tan declarado, pero sí había estado ya en muchas de las crónicas anteriores. Pienso en una que se llama, una de las que me gusta más, que es los tonos del turquesa, las variaciones. Ahora lo estoy buscando, acá lo voy a buscar en el índice, porque, bueno, nada, fuimos cambiando también los títulos y no todos quedaron igual de lo que eran, pero bueno, también es parte de reunirlas, ¿no? Y ahora estoy buscando acá un segundo y a ver si lo encuentro. Bueno, hay variaciones oceánicas, se llaman los tonos y los seres. Es una de las crónicas que a mí más me gusta de este conjunto. Hay que hablar mucho del color del agua, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, y que habla también de esos seres que pueblan a veces las aguas del Cabo Santa María y que son tan extraños, y esos seres que a veces aparecen una vez y no aparecen más, o que empiezan a poblar de a poco también la costa y que de un momento a otro nos acostumbramos a su presencia o incluso a su ausencia, como por ejemplo hay otra crónica que habla de los berberechos, ¿no? Sí. Y que es, bueno, como esos berberechos ya no están, hay en algunos lugares de la costa, hay que decirlo, ¿no? A veces también, bueno, cuando uno escribe, se sube al carro y hace declaraciones esencialistas que no son tales, ¿no? O sea, los biólogos podrán corregir, pero sí que hay esa cuestión del detenerse en ese mar, y no siempre es el mar del Cabo Santa María, como cuando hablábamos al principio, a veces también son mares de otros lugares, ¿no? Hay mares que se contraponen y que generan esa nostalgia también del Cabo Santa María. Es un libro muy marino, sí, como tú lo observas, y creo que hay que reconocerlo. Es un libro esencialmente marino con algunas incursiones tierra adentro. Claro, porque si te pones a pensar, luego está tu estadía en Florianópolis, que aparece reflejada como en otros libros, ¿no? Que estuviste muchos años allá. Bueno, eso seguramente también tuvo que ver de alguna manera con esto del mar, de la decisión, me imagino. Sí, ahí juntamos lo útil y lo agradable, como se dice, ¿no? O sea, el hecho de poder estudiar en una ciudad que era costera y era, bueno, era como anillo al dedo, ¿no? Pero también fue la entrada a un Brasil mucho más complejo y mucho más sofisticado, si se quiere, del que tenemos en general una imagen tan estereotipada, ¿no? O sea, me permitió, estuve, por ejemplo, en una estadía por el doctorado que hice en traducción, estuve en una estadía en Minas Gerais, en Belo Horizonte, y eso permite una estadía extensa y permite también esos acercamientos a los tantos Brasiles que hay, y esos tantos Brasiles están en el libro también. Sí. Está Brasilia, una crónica que además dialoga con la obra de Clarice Lispector. Sí. Está São Paulo, y es en diálogo con Mario de Andrade, a quien yo traduje, y que fue un gran cronista de la ciudad de São Paulo en el temprano siglo XX. Y creo que, y bueno, está Florianópolis en un diálogo con un poeta muy interesante que se llama Sergio Medeiros, y que nada, es también una excusa para hablar del verdor de los morros y bueno, de sus vegetaciones y sus animales en simbiosis permanente, ¿no? Claro, te ha marcado mucho esa traducción vinculada al portugués y a todos estos autores, porque bueno, es un mundo tan rico, ¿no? El de Brasil lo tenemos tan cerca y es tan desconocido a la vez.
Sí, incluso hace poco estuve por cuestiones familiares en Río Grande do Sul y incluso lo que es Río Grande do Sul, que es bueno bastante más grande que Uruguay y está tan cerca, ella nos conoce mucho más de lo que los conocemos nosotros, además. Y te permite asomarte a realidades así radicalmente diferentes y a las que en general no miramos mucho más hacia Argentina, ¿no? Y bueno, hacia el ámbito de habla hispana. Pero sí, esa vivencia de Brasil está en las crónicas, porque también, esto es una anécdota, pero mi doctorado fue sobre crónica brasilera del siglo XIX y siglo XX, y eso me permitió leer un caudal infinito de crónicas publicadas en prensa, o sea, publicadas en los diarios originalmente, y que me dio también conocer a Machado de Assis como cronista, tener que traducirlo, a Olavo Bilac, que es un poeta que ya nadie le da pelota, pero que tiene unas crónicas muy buenas, fines del siglo XIX, bueno, Lima Barreto, un excluido socialmente, con unas crónicas muy poéticas en ciertos momentos de su producción, Clarice Lispector, bueno, eso ya es más siglo XX, ¿no? Y bueno, Mario de Andrade, que es donde termina la antología que hice para la tesis, y que terminé recortando el corpus de mi tesis y publicando solo las de Mario de Andrade con la editorial Alter en Uruguay. Entonces, esa vivencia de Brasil, siendo uruguaya, pero también el poder acercarme a esa literatura de la prensa, que es infinita en Brasil y que tiene una consagración muy temprana, o sea, que tuvo mucho éxito tempranamente, comparado con nuestros países en los cuales la crónica se mantuvo, no voy a entrar en grandes consideraciones sobre esto, pero que tiene hay un reconocimiento del público a la crónica, y sobre todo a mitad del siglo XX, con Clarice, con, bueno, Rubén Braga, los grandes cronistas, ¿no? También es esa posibilidad de decir, se puede escribir para el diario y se puede escribir en clave literaria. Entonces, eso ha sido una especie de militancia constante que también ha marcado mi accionar, y que es una decisión muy deliberada de entrar con la literatura a las páginas del periódico. Sí. Algunas de estas crónicas salieron publicadas en periódicos antes, otras no, y bueno, fueron reescritas además después, ¿no? Eso, pero, ¿cómo fue que se armó este conjunto? ¿Fueron que fuiste escribiendo de a poco porque te surgía escribir? Porque está eso de la vivencia, ¿no? Uno va a un lugar y aprovechás a escribir, aprovechás ese impulso de lo que estás viviendo, o sea, tener la realidad así tan a mano, y sobre todo cuando viajás, cuando ves cosas nuevas, cuando el entorno no es el habitual, ¿no? Sabes que eso lo conversamos el otro día en la presentación con Inés Bortagaray y Alicia Cano, y una de las cosas que ellas me preguntaban es, bueno, ¿cuándo se escriben estas crónicas? Y yo reconocía que son crónicas escritas siempre diferidas, no son en el momento, son apuntes tal vez en el momento, pero la crónica en sí siempre en mi caso, ¿no? Se escribe con la distancia del tiempo, ¿no? O sea, cuando pasa ese momento, cuando pasa ese lugar, retomo algunas anotaciones, pero son crónicas nostalgiosas en cierta forma, entonces siempre se escriben desde la distancia de lo que ya pasó, y a veces son escritas en presente, la mayoría son en pasado, y tienen que ver también con eso, justamente el evocar, y hay un momento que yo escribo, no me había dado cuenta, a veces me olvido de las cosas que escribo, pero las estaba leyendo cuando las veo en conjunto, ¿no? Y que la distancia perfecciona la evocación. Yo escribí eso, y me parece que es una cosa que es uno de los hilos conductores del libro, que es precisamente la posibilidad de que la distancia, o la posibilidad, o el hecho inexorable, que es que la distancia, ya sea temporal o geográfica, es la que hace que el recuerdo sea más perfecto, ¿no? Y te hace ver el dibujo entero, ¿no? Sí, aunque sea seccionado, ¿no? Pero tomás conciencia también de ese lugar en que ocurrieron determinadas cosas, y también está ahí el hecho de poder compartirlo, o sea, si los comparamos con los cuentos a veces son más herméticos, son más crípticos, en mis cuentos, ¿no? Pero en el caso de las crónicas hay una intención de compartir ese lugar y dar las coordenadas de donde ocurre, y dar información muchas veces. Por ejemplo, sí, el viaje a Florianópolis, por ejemplo, que está cerca del final del libro, que vas contando un montón de cosas de ese viaje en auto, que van pasando, bueno, es como que describe también muchas cosas, pero no sé si... Sí, es uno de las crónicas que son más amables, si se quiere, con quien lee, porque se invitan a ese recorrido de una manera muy minuciosa, y son los kilómetros exactos, además, recuerdo haberlo buscado con bastante, muy febrilmente, pero sí, es eso, es el compartir esos lugares y ofrecer de una manera hacia lo cronista decimonónico, esos cronistas que
que descubrían esos lugares por primera vez, que no es que yo descubra ningún lugar, pero es el compartir información que a veces son, nombres científicos de plantas o de animales, porque sí hay una intención de que quien lea pueda reconstruir y recomponer ese determinado espacio geográfico con el cual estoy dialogando, a veces también en contrapunto con alguna obra literaria que tiene que ver, por razones más o menos directas, con ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay una de las crónicas que es sobre una isla en el medio del Pacífico y que es en diálogo con unos versos de Carlos Williams, traducidos por Octavio Paz, además. Entonces ahí se juntan como dos obsesiones recurrentes, tres en realidad, las islas. Sí, las islas, como que te das cuenta que has vivido mucho en islas, ¿no? Sí, exactamente. Que por ahí no te habías dado cuenta. Sí, es Florianópolis, es Australia ahora, es una isla continente, pero es una isla. Y nada, y es una obsesión también, es la isla de la tuna también, la isla que está entre la Bahía Chica y la Bahía Grande en La Paloma. Este juego que haces con aislar también. Sí, justamente, esa crónica es una crónica que me gustó mucho haberla escrito, porque también es una forma de descubrir cosas sobre una misma, ¿no? La identidad, en mi caso, con respecto a esa fascinación por el Cabo Santa María, también se construye a distancia, es justamente el migrar fuera de Uruguay, hace 15 años que no vivo acá, es lo que me permite también generar ese cuadro tan nostalgioso y tan celebratorio del Cabo Santa María, ¿no? Sí. Me gustaría que, si tenés así como claro las influencias que te dejaron o el aprendizaje que te dejó estudiar la crónica de Andrade, por ejemplo, o de Clarice, o sea, estos brasileños, ¿no? Que te dejan esa impronta y que los estudiaste, ¿qué podrías decirnos de ellos en su manera de ser cronistas? A diferencia de la crónica latinoamericana, o por lo menos la crónica modernista, ¿no? Que es Martí, Rubén Darío y toda una generación de escritores que se profesionalizaron a la crítica para los periódicos, ¿no? Que además, hay quienes dicen que en realidad el hecho de ser cronistas también permitió la emergencia del modernismo a fines del siglo XIX, eso es discutible, pero es algo bastante interesante. La crónica brasilera empieza un poco antes, no es que empiece antes, ya había escrituras del periódico, pero se consolida un poco antes, de este lado del Atlántico, tiene influencia de la crónica francesa, y lo que tiene es que Río de Janeiro era un laboratorio de escritura, porque era una ciudad muy pequeña, pero era el centro del imperio, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta para pensar que todo lo que pasa en Río de Janeiro a nivel mediático es súper fuerte y eso favorece también la emergencia de muchísimos cronistas. El principal, si se quiere, en el siglo XIX es Machado de Assis, ¿no? Es el gran escritor brasileño. Y leyendo a Machado de Assis, por ejemplo, ves la vigencia que tienen esas escrituras de la prensa, escritas para el día después. O sea, hay que imaginar la prisa de alguien escribiendo para el día después, en una cierta irreverencia y un cierto diálogo con el lector, generando una especie de voz cronística con la cual también se puede hacer bromas, se puede desplazar las cosas. Por ejemplo, en un momento hay un sitio, la ciudad de Río de Janeiro, y Machado de Assis, que era un tipo profundamente escéptico incluso de la abolición de la esclavitud, porque veía él siendo mulato, ¿no? Veía el problema que se les iba a venir, porque entendía que tampoco, que era mucho más grande el problema que solamente la abolición de la esclavitud, no era que fuera en contra en sí. Él, ese día, que es el sitio de Río de Janeiro, se permite escribir sobre los sueños que tuvo, y los sueños tan alterados que tuvo por unos cañonazos que iba escuchando allá lejos, ¿no? Entonces, ese desplazamiento radical de lo que es el hecho histórico y dedicarse a una especie de margen del margen, es una cosa muy interesante que hace la crónica y lo hace en todo momento, ¿no? Yo cito a Mario de Andrade, pero por ejemplo, cómo la crónica va evolucionando en Brasil, y lo tenés en muchas otras tradiciones. Para mí Brasil es lo que es más cercano, pero en contrapunto con lo que ocurre en el Río de la Plata, salvo algunas excepciones y muy honrosas, la crónica deviene en un artefacto mucho más poético de lo que hoy la crónica para nosotros es el reportaje extenso, ¿no? Leila Guerriero, Caparrós, etcétera. Y en Brasil sigue existiendo esa crónica muy poética, muy impresionista, en el seno del diario. O sea, en el medio del diario tenés esos textos que los hemos tenido. O sea, si pensás en las irrupciones del hebrero acá en la revista Postdata, que también Criatura recogió hace varios años, son textos muy irreverentes y muy juguetones. Hoy leía a Eduardo Lariza, por ejemplo, en Búsqueda, y tiene un poco de eso también. Exacto. Sí. Por eso me parece que toda esa vivencia y esa lectura muy detenida de textos
que fueron inicialmente escritos para la prensa, me permitió tener una visión mucho más comparada, por un lado. Más libre, ¿no? También. Sí, y el hecho de poder plantar la semilla de la literatura en el diario, que es una militancia necesaria en los escritores. Lo tenés en El País de Madrid, lo tenés en los grandes diarios, bueno, y sí. En la diaria yo he tenido un espacio del cual hago poco uso, pero lo uso un par de veces por año, que es justamente escribir estos textos que tienen que ver a veces con cuestiones muy íntimas, ¿no? O sea, me revelo mucho más autorreferencial en estas crónicas que a veces en lo que me revelo en los cuentos. Lo veo después. Digo, ay, pero qué inconsciente estas cosas escritas, ¿no? Qué lindo viaje. Y bueno, hay mucha referencia, ¿no? En todas las crónicas, incluso nombrás, por ejemplo, a María Gainza, que me imagino que es alguien importante. ¿La lees bastante o cómo es tu vínculo? Mira, María Gainza la conocí por El Nervio Óptico creo que fue 2020, o sea, ya había salido hace varios años sus libros, y El Nervio Óptico me fascinó. Después me gustó mucho La Luz Negra, y María, por un diálogo que empezamos, yo edito el portal de Escaramuza, acá en Uruguay, y la invité a escribir un ensayo sobre los libros de su vida. Aceptó este año, y en un momento, surgió la posibilidad de que viniera para la Noche de las Librerías, y ahí fue como que levanté mi mano de manera muy enfática y dije, yo la quiero. Y vino, gracias a eso vino a Serendipia, también tuvimos una charla hermosa acá. Exacto, era su primer viaje fuera de Argentina por motivos literarios. Entonces, creo que y tuvimos largas conversaciones y muy fructíferas. ¿Leíste Un puñado de flechas? Sí, me gustó mucho. Justo ayer ella puso en redes que Mariana Enríquez había recogido Body Wine, sí. Como el texto que más le había impresionado en el 2024, y ese texto la verdad fue el que más me gustó en este libro, y yo ya se lo había dicho, o sea que por lo menos me quedo tranquila de que no ando chupando rueda de quienes ya son consagradas. No, pero está buenísimo todo esto de las referencias, porque María Gainza lo hace mucho, ¿no? Todo el tiempo también, referencias musicales, cinematográficas, literarias, y que también es un mundo, porque había también, no sé si viste en redes, una polémica que hubo con Mónica Ojeda, también, que alguien la acusó de no sé, de como que tomó cosas. Bueno, en tu caso en el libro al final tenés están como muchas lecturas, es como que dice... Referencias al final. Sí, eso fue una decisión. Obras referidas, ¿no? Y hay una lista de obras que referís, pero como que está bueno, como que están ahí, y decís, es un tema, porque es muy border, pero obviamente que todos nos construimos a partir de todos, ¿no? Es inevitable. No existe nadie aislado que escriba así, algo que le sale de... Sí, ¿no? Incluso los mejores experimentos siempre surgen de la relectura de la tradición. O sea, no hay como crear en el vacío, y yo la estaba leyendo a Mónica Ojeda justo en esa declaración que hizo, y creo que en este caso había muchas obras referidas, porque hay algunas series algunas partes de este libro que son justamente diálogos con obras que a mí me interesan, y así como me desvelan, y a veces en algunos casos no son obras tan sustanciales, pero sí que vienen a cuento con lo que estoy viviendo en determinado lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a Chatwin, por ejemplo, pero sobre todo lo que me sirvió en Patagonia, ¿no? Como está, en realidad lo leí en inglés porque no lo conseguía por ningún lado, y en ese momento estaba en Brasil, y era imposible no escribir sobre justamente un viaje que habíamos hecho con mis padres en el 92 a la Patagonia en un auto que además era un Toyota muy viejo, y que con una carpa y nada de colchones y cosas que hoy con las cuales se estila acampar, ¿no? De una manera muy aventurera, y recuerdo algunos de los lugares por los que describe Chatwin, y también como fue una forma también de evocar esos lugares. Pero la crónica al fin y al cabo también se pregunta, cuánto de eso que se recuerda también no es el propio texto, ¿no? O sea, esa imbricación entre el lugar y la percepción y el recuerdo, deviene en que ya pones también en entredicho qué fue lo que viviste y qué fue lo que leíste. Como las fotos, ¿no? Te acordás de momentos, muchas veces a partir de las fotos, y una foto que no conocías, de pronto dices, ay, esto no me acordaba, ¿no? No sé. Exacto. Ahí estaría bueno que leas alguna parte que elijas, algún fragmento. A ver, déjame pensar, alguna que... Yo creo que esta, la de los tonos y los seres, es una muy bonita. A ver si lo encuentro. Esta es una lectura bien para este momento. Sí, yo no lo quiero decir, pero es un excelente libro de vacaciones. De verano, sí.
No, y que te lleva a muchas otras cosas, bueno, no es solamente eso, por supuesto, te lleva a pensar y en muchas otras cosas, estos vínculos que vas creando que son, la verdad que son muy ricos. Sí, gracias por la lectura, eso siempre, yo la encontré Obvio. a la parte que quiero leer. Voy a leer el primer párrafo nada más, pero es esta Variaciones oceánicas, los tonos y los seres, y dice así: no siempre el océano uruguayo es turquesa, casi todo el verano se demora en un marrón tapado, turbio hermético, de agua fría empujada por el viento del este. Los bañistas lo honran con zambullidas veloces. Tienen razón, cala los huesos y nada de verse los pies. En otras ocasiones, como cuando llueve demasiado, las olas quiebran grises, oscuras, abrumadas por el caudal que baja de la tierra y el diluvio dulce que se desploma sobre ellas. Tardes de siestas perennes. Diferentes son los mares de Pampero. El viento sudoeste hace del mar un formidable azul profundo, aserrado por las olas. Temerosos, los turistas caminan por las dunas y no se le acercan. Los barcos hace tiempo que volvieron a puerto. Solo a veces la costa atlántica aparece como una piscina, de ese color que bien se diluiría hacia un insulso verde agua o hacia un celeste desabrido, pero que, sin embargo, es único y cercano a lo sublime. Turquesa, mares de marzo. Ya no hay turistas y los butiás fermentan colgados de las palmeras. Agua tibia, el cuerpo que flota como dormido, y dura tan poco que uno se pregunta si de veras existió. Y ahí sigue. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hasta el sol y todas las ciudades en el medio, el título surgió fácil. El título es una canción de una banda que me gusta mucho y bueno, es una traducción torpe de ese título, que es To the Sun and All the Cities in Between, que es The City of the Sun, y que es es un instrumental muy conmovedor. Entonces creo que bueno, si hay una canción que puede acompañar este libro es ese tema justamente de City of the Sun. Qué bueno. Fue de común acuerdo. Había otras opciones, pero creo que en este caso el diálogo con Julia Ortiz de Criatura siempre es muy rico y permite que afloren nuevas capas de sentido en el libro, ¿no? El hecho de reunirlas y bueno, ella propuso un recorrido, que es un recorrido incluso hasta geográfico, que sale del hoy, vuelve a Brasil, pasa por otros lados y pasa por Australia y bueno, y termina en el Cabo Santa María nuevamente. Eso es un orden que ella propuso y que creo que le ofrece nuevas capas al libro y que bueno, es una de las cosas que agradezco de este diálogo con Julia. Cuando ves así todo este bosque de lo que ha sido tu trabajo, tu trayectoria en estos textos, ¿qué te reveló a ti misma? Algo así, seguro muchas cosas, pero algo que sea como más importante. Yo creo que las crónicas, comparado, o sea, pensándolo siempre comparado, no es comparado, pero bueno, en diálogo con la ficción, me permite ser un poco más espontánea. Sabemos que la escritura nunca es espontánea, sino que siempre es mediada, pero de alguna manera tienen un tono que es un poco más dicharachero, si se quiere, ¿no? No llega a ser súper alegre ni nada, o sea, en algunos momentos lo es muy nostalgioso, pero también hay cuestiones en la lengua, incluso partes en las cuales me permito introducir versos, o sea, no escribo en prosa, escribo en verso, hay partes en las cuales cito, hay partes en las cuales genero conversaciones con quien lee, que eso no lo hago tan frecuentemente en lo que es la ficción, o sea, mi ficción corta, ¿no? Los cuentos. Y eso, en ciertos momentos, después de que lo leo, digo, pero qué desparpajo, ¿no? O sea, es ese mostrarse de una forma mucho menos, en la ficción yo aparezco de alguna manera, tal vez si lo seguimos buscando, pero bueno, la ficción a mí me interesa que sea por sí misma. En este caso, y leyendo el conjunto, me revelo mucho más cercana y con una intención también de jugar con la lengua, mucho más expresa que en los cuentos, que sí está ese experimentar sobre la lengua, pero con una mediación, con otros tiempos. Estos textos a veces son de un momento para otro, no son espontáneos, pero son más espontáneos y que hablan más de lugares y de impresiones del momento. Y son frescos. Sí, son muy frescura. Lo son. Buenísimo. Rosario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este diálogo y tu lectura que siempre es tan preciosa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hermoso leerlo. Gracias. Gracias. Serendipia Radio Cultura.